cómo está la Argentina en economía y en materia tributaria. Guillermo Poch con nosotros. Buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Hugo? ¿Todo bien? ¿Sirve el aguinaldo? Sirve el aguinaldo y hay un anuncio por parte del ministro de Economía, Massa. Sí, que hablas un rato. Así es, y de alguna manera lo que va a suceder es que los salarios hasta 880.000 pesos no van a estar pagando impuesto a las ganancias. El promedio que se está hablando es que un 50% de la gente, de los trabajadores, se verían beneficiados con esta medida. Hay una devolución de 110.000 pesos y de alguna manera esto sería devuelto en 2 cuotas iguales y consecutivas entre junio y julio. Contanos esto, Juli, por favor. A ver, pasarnos el limpio, sí. Básicamente lo que hizo es un poco en línea con un ajuste que había hecho hace cosa de 2 meses de eximir del pago de ganancias a más trabajadores. Obviamente que igual con el impacto que tiene la inflación, esto es, digamos, no llega ni siquiera a recuperar todos los trabajadores que empiezan a quedar alcanzados por ganancias por el efecto de la inflación, ¿no? O sea, te aumentan el salario, perdés poder adquisitivo, pero bueno, no pagas ganancias. Y de alguna forma ahora lo que se anunció es este aumento aún más del tope para el caso del pago de los aguinaldos. O sea que si tenés un sueldo bruto de hasta 800.000 pesos, no vas a estar pagando, digamos, ganancias por el medio aguinaldo, ¿no? Que bueno, también habrá que ver qué hace uno con el medio aguinaldo para preservar el valor de los pesos, y comprar alimento, ¿no? Me parece, ¿no? Que lata de atún, ¿no? ¿Qué decís, Guillermo? Y sí, es como decía Julieta, o sea, la inflación es un impuesto más, no te cobran ganancias, pero está como otro impuesto invisible, la inflación. Claro. Ahora, muy bien me apuntan. Si vos cobrás 881.000, te entra ganancia y te deja 500 y pico, 600, ¿no? Sí, pues ahí tenés que hacerle también, Hugo, las deducciones previsionales, o sea, todos los componentes de los aportes de los trabajadores. Contanos esto, a ver qué vemos en pantalla. Bueno, también están las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias, se prorrogaron los vencimientos. ¿Eso es bueno? Es bueno. Para los contadores que están siempre quemados y pidiendo la prórroga, porque tienen en 2 días del año todo el laburo de 365 días, ¿no? Así es, sí, estábamos de alguna manera cortos de tiempo, a veces también la página del fisco se bloquea en estas épocas. Hubo una prórroga de aproximadamente 10 días, del 12 pasaron al 22, 23 y 26 de junio, y los pagos son un día posterior a las presentaciones. Y de alguna manera lo que hay que hacer es ciertas revisiones, como se mostraba en la placa anterior. Sí. Y ahí ahora lo que estamos viendo son las fechas para que la gente lo tenga en cuenta. Lo que tienen que ver es cuál es el último número de su quit y ahí van a tener la fecha de presentación y la fecha de pago. Contanos, mirando hacia adelante, porque muchos dicen al gobierno le quedan 6 meses, ya está. Por más que, bueno, se llega, no se llega, esperemos que sí, del mejor modo, está difícil. Pero una reforma tributaria necesita varias leyes, ¿no? Necesita una mayoría en el Congreso para ser aplicada. Y si vos sacás varios impuestos, ¿es un beneficio inicial para la economía o una retracción? Bueno, ahí Hugo, está buena la pregunta. Acá hay algo que hay que tener presente es que vos hay 3 impuestos, o sea, en 4 impuestos recaudás la mayoría de la recaudación nacional. IVA, ganancias, derecho a exportación e impuestos sobre los débitos y créditos. Un impuesto como el impuesto sobre bienes personales que genera mucho ruido. Ahí tenemos la información justamente sobre este impuesto sobre bienes personales, que lo vamos a ver en este gráfico. Y entonces ahí lo que sucede es que vos estás en un impuesto que atenta contra las inversiones, de alguna manera te incrementa el costo de estar viviendo en Argentina, desalienta las inversiones y ¿cuánto te aporta? Es un 3% de la recaudación nacional. Entonces, claro, ahí tenés el mínimo no imponible en ganancias, en bienes personales, 11.288.000. En una casa habitación, 56 millones, ¿no? Es decir, que por encima de eso pagás bienes personales. Sí, ahí la gente... La asignación de los bienes a la sociedad conyugal, tener en cuenta la ubicación del patrimonio y los bienes exentos, ¿no? Sí, eso es lo que la gente tiene que hacer cuando está viendo su declaración jurada con los contadores. Hay que estar revisando estas cuestiones. Claro. Las primeras surgen hasta propio del aplicativo, el resto, hacer ese análisis, conviene tenerlo en cuenta, Hugo. Claro, correcto. Pero bueno, todos los que están lejos del gobierno, sean más de Juntos por el Cambio o de la Libertad Avanza, porque la Avanza Libertad se sumó a Juntos por el Cambio, es expert eso, están pensando en una reforma tributaria.
¿cuáles serían los impuestos que pueden inicialmente modificarse y que cambian la vida cotidiana de los argentinos? Y hay 3 impuestos que perjudican la actividad comercial. A ver. Impuesto al cheque, impuesto sobre los ingresos brutos y sellos. Hablar de modificar el IVA es complicado porque es el impuesto que más recaudación aporta. Tenés que pensar que está entre un 33 y un 36% de la recaudación total nacional, con lo cual ese impuesto sería complicado. Pero impuesto al cheque, de alguna manera se va quedando dentro del precio, no conviene. Ingresos brutos, un impuesto que hoy en día, la verdad, genera muchas distorsiones. Aumentó mucho las alícuotas a lo largo del tiempo. Hoy termina siendo un impuesto muy oneroso para las empresas y a su vez los regímenes de recaudación. En general las empresas tienen más saldos a favor que el impuesto que tienen que estar pagando, con lo cual ahí ya anticipaste impuestos. Y si eso después lo llevas, como decía Julieta, que hay inflación en la Argentina, pagaste un impuesto por anticipado sin haber ni siquiera vendido un producto o prestado un servicio y se te está licuando ese pago que hiciste. Guillermo, muchas gracias por tu visita. Por Muy favor. interesante como siempre.